Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión de Webex del módulo de seguridad informática. De momento no se ha conectado nadie a lo que es esta clase de recuperación, por lo tanto voy a empezar a grabar lo que es el contenido de la sesión y luego pues el que quiera que lo vea a través del vídeo que colgaré en el canal de YouTube. ¿De acuerdo? De todas maneras, si ahora se incorpora alguien, podéis dejar los micrófonos abiertos porque no somos mucha gente en esta clase de recuperación y podéis preguntarme lo que queráis. Bueno, pues empezamos. Hoy es 17 de abril de 2020, viernes, y como sabéis está planificada la primera sesión a través de Webex para la recuperación del módulo de seguridad informática. Aquí en el Classroom, al que ya habéis accedido casi todos los que tenéis pendiente alguna evaluación de este módulo, pues podéis ver en el trabajo de clase que se han colgado todas las prácticas que hemos hecho durante la primera y la segunda evaluación. Bueno, falta la primera práctica que hicimos en la primera evaluación, que era una práctica más de corte teórico para identificar una serie de medidas de seguridad pasiva y de seguridad activa a tomar en algunos de los supuestos prácticos que pusimos, pero esa, como es una práctica más de corte teórico, no la he colgado. Entonces, aquellos que tengan pendientes la primera y la segunda evaluación, pues nada, tienen que trabajar sobre todas estas prácticas que tenéis aquí. Los que solo tengáis pendientes la segunda evaluación, que creo que soy dos, pues tenéis que centraros en lo que son estas dos prácticas de aquí. Todavía no he colgado ningún vídeo en referencia a ninguna de estas dos prácticas. De todas maneras, poco a poco iré colgando el desarrollo de esas prácticas en el canal de YouTube para que lo tengáis disponible y lo podáis visionar cuantas veces queráis para hacer la práctica correspondiente. Hoy vamos a empezar con la práctica de criptografía. O sea, es la primera práctica realmente práctica, en el sentido de que tocamos equipos y aplicaciones de equipos que hicimos durante la primera evaluación. Tal y como os dije ayer, tanto para servicio en red como para seguridad informática, tenéis colgados en enlaces de Mega pues máquinas virtuales que me permiten utilizar las herramientas que vais a ver ahora funcionando para implementar estas prácticas. La primera evaluación, pues para la máquina de Linux con la que vamos a desarrollar en un primer momento todo el tema de criptografía, pues la tenéis aquí colgada, es la misma que utilizamos ayer en servicio en red. Para la segunda evaluación, pues tenéis el entorno de simulación IF, que es con la que se hace en concreto la práctica 2, para montar canales PPPoE y para montar también VPNs a través del protocolo de encapsulamiento GRE. Pues nada, lo que os dije ayer a los que estuvisteis en la sesión de servicio en red, eso hay que descargarlo y hay que instalarlo en vuestros equipos. Entonces, como digo, hoy vamos a empezar con la práctica 1, que va sobre criptografía. De nuevo, tal y como dije ayer también en el servicio en red, no me voy a meter demasiado en lo que son contenidos teóricos, porque eso lo tenéis que trabajar vosotros en casa. De todas formas, para recordar un poquito de lo que va el tema, pues bueno, sabéis que en el instituto estuvimos hablando de lo que era criptografía simétrica y criptografía asimétrica. En general, la criptografía va a ser un mecanismo que yo utilice para dar seguridad a lo que son las comunicaciones digitales que realicemos. Criptografía es una cosa que viene ya de muy antiguo. Lo que pasa es que hoy en día pues utilizamos sistemas digitales, utilizamos los sistemas informáticos para implementar esos mecanismos de criptografía. Y a día de hoy, pues los dos principales mecanismos que tenemos para intentar ocultar la información que yo quiero enviar de un sitio a otro, pues es criptografía simétrica y criptografía asimétrica. Por ahí he visto que ha entrado alguien, voy a ver quién es. Antonio, buenas. ¿Me oyes? ¿Me escucha? Estupendo. ¿Me estás escuchando, no? Sí.
Bueno, ya he empezado un poquito con el tema este, pero vamos, no te incorporas demasiado tarde, así que te vas a poder enchufar sin ningún tipo de problema. Ah, vale. Ya viste que ayer se me pasó darle a que grabara lo que era el audio del Webex, pero bueno, Pues sí. después lo he grabado otra vez y ya lo tienes colgado en el canal de YouTube, ¿vale? Hoy espero que no me pase eso. Bueno, ya he visto que no me pase eso, ¿vale? Vale, vale, menos mal. Bueno, pues básicamente lo que he dicho es que aquí en la Classroom tienes todo lo que son las prácticas de la primera y de la segunda evaluación y hoy vamos a empezar con la práctica de criptografía, ¿vale? La práctica uno de criptografía. Entonces, estaba explicando a nivel teórico qué es la criptografía y cuáles son los dos principales métodos de criptografía que yo tengo hoy en día, que son la criptografía simétrica y la asimétrica. De hecho, esta primera parte de la práctica, si me quieres interrumpir en cualquier momento, lo puedes hacer. Ya que estamos los dos solos, no hay ningún tipo de problema. Vale, Eh, en la primera parte de la práctica lo que vamos a implementar es mecanismos de criptografía simétrica. Entonces, recordando un poquito en qué consistía el tema de la criptografía simétrica, pues aquí lo tenemos en este esquemita de la figura 2.3. Básicamente yo pretendo transmitir un documento que es este, el documento original, y a mí me interesa que si ese documento viaja por un canal que puede ser inseguro, por ejemplo a través de un correo electrónico o a través de un servicio de transferencia de ficheros por internet y demás, pues si alguien lo coja no se pueda enterar del contenido de ese fichero. Entonces para eso voy a utilizar la criptografía y en este caso criptografía simétrica. ¿Cuál es la...? profesor. Dime, dime. Que no sé, creo que eres tú, pero yo no veo tu pantalla. Si estás mostrando. Perdón, todo lo... Pues menos mal que me has avisado, ¿sabes? Porque si no, me tiro, me tiro toda la sesión sin compartir el escritorio. Menos mal que has entrado, porque si no, esto no hubiera servido para nada. ¿Vale? Un momentito. Mm, Ahora la Vale, ven. ahora. Vale. Ahora sí. Bueno, hemos perdido 5 minutitos, pero vamos. Lo que he dicho básicamente es que aquí en la Classroom tienes todos los recursos disponibles para hacer las prácticas y hoy vamos a empezar por esto, ¿vale? ¿Mm? Vale. Eh, lo que haré será cortar los 5 primeros minutos de la sesión porque no, lo único que vais a ver es algo, Nada. una pantalla en blanco, ¿vale? Ahora sí se está viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Estupendo. Bueno, pues estaba comentando esta figura de aquí, que es la que esquematiza en qué consiste la criptografía simétrica. O sea, básicamente la principal característica de la criptografía simétrica es que yo voy a utilizar una única clave tanto para encriptar la información como para desencriptarla. ¿Mm? Por tanto, al documento original le voy a pasar un algoritmo de criptografía simétrica que utiliza una clave para generar el cifrado y luego si pretendo reconvertir el documento original a partir del documento encriptado, pues tengo que utilizar la misma clave para desencriptar. ¿Vale? Vale. El concepto es sencillo, ¿no? Sí. El problema que tiene la criptografía simétrica, ¿cuál es? ¿Cuál crees tú que es? Que a lo mejor no es tan segura como la simétrica, ¿no? ¿Lo recuerdo? ¿Por qué? Uf, ¿Por problemas del algoritmo, de los algoritmos que se utilizan o por qué? no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Bueno, pues el problema está aquí. El problema está en que yo utilizo una sola clave, tanto para encriptar como para desencriptar. Entonces, ¿qué pasa si alguien se entera de esa clave? Pues entonces que todos los documentos que yo mande encriptados ya no tienen ningún sentido, porque si ese alguien no es un destinatario legítimo, va a poder abrir todos los documentos que yo mande encriptados. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tengo un fallo. ¿Eh? Y otro fallo que tengo es que como la importancia fundamental reside en esta clave única, evidentemente si yo le transmito a alguien algo encriptado, le tendré que pasar también la clave para que luego lo desencripte. Entonces, ¿cómo comunico yo esas claves? Porque los canales que se utilizan para eso habitualmente son los mismos que yo utilizo para enviar los documentos. Quiero decir que si utilizo, por ejemplo, un correo electrónico, que es un medio de comunicación completamente inseguro de por sí, para enviar el correo encriptado, y si luego utilizo ese mismo correo electrónico para enviar la clave,
pues entonces ya la estoy cagando, ¿vale? Porque el que me ve un correo también me puede ver el que contiene la clave, y como me quiten la clave ya es un problema, ¿vale? Entonces, Vale. la principal dificultad que tiene la criptografía simétrica es esa, que yo tengo una sola clave para encriptar y desencriptar, y que además tengo que comunicar esa clave a lo que son los destinatarios, ¿eh? Y para realizar esa comunicación debería de utilizar caminos o vías seguras, ¿de acuerdo? Normalmente se tiene la precaución de que si yo, por ejemplo, me comunico con 10 usuarios, pues utilizo una clave distinta para cada uno de esos usuarios. Y eso todavía complica más la cosa, porque ya no tengo que comunicar una sola clave, sino que tengo que comunicar 10 claves diferentes, ¿vale? En definitiva, la criptografía simétrica está muy bien, pero tiene un problema gordo, que es la comunicación de las claves. ¿Cuáles son los algoritmos de criptografía simétrica que se han venido utilizando a lo largo del tiempo y que se utilizan hoy? Bueno, pues aquí tenéis algunos de ellos. El DES, el 3DES, que es una modificación de esta en la que se pasa 3 veces el algoritmo, el Blowfish, el IDEA, y he dejado para el último este porque este es el más utilizado con diferencia hoy en día. El AES es el estándar de encriptación simétrica de hoy en día. AES viene de Advanced Encrypt Symmetric, me parece. Vamos a buscarlo, no me acuerdo exactamente de lo que eran esas siglas. Bueno, Advanced Encryption Standard, y como digo, es el tipo de algoritmo que se está utilizando hoy prácticamente para todo como algoritmo de criptografía simétrica, ¿vale? Tiene varias versiones, desde 128 bits hasta 256 bits. Pues bueno, el estándar que se está utilizando hoy en día es el de 256 bits. No vamos a entrar en detalle de cómo es el algoritmo, tampoco lo hicimos en clase y demás, pero vamos, utilizando claves en una de 256 bits que sean lo suficientemente complejas, es decir, que eviten los ataques de fuerza bruta, pues se van a tener que tirar unos cuantos miles de años para intentar desencriptar la información. O sea que es lo suficientemente seguro como para que yo pueda confiar en él, ¿vale? El problema, como digo, no está en el algoritmo, sino que está en la transmisión de la clave. ¿Queda claro eso? Sí, Bueno, pues facilito. vamos a ver cómo se implementa eso con una herramienta que vamos a utilizar con la máquina virtual de Linux, que es la misma que utilizamos ayer para servicios en red. ¿De acuerdo? Pues nada, Vale. voy a arrancar. ¿Te has podido descargar ya la máquina virtual o no? La máquina virtual sí la instalé ayer. Oh, Ajá. espérate. ¿Y algún Bueno, problema para me arrancarlo? descargué los archivos, no lo tengo instalado. Vale. Pues cuanto antes lo empiece, mejor. ¿Vale? Te recuerdo que las credenciales, bueno, están escritas en el Classroom, pero son Recupera Ituria 2019. ¿Y te acuerdas de cuál era la herramienta que utilizábamos aquí para implementar temas de criptografía o no? No, me acuerdo del entorno gráfico, Bueno, entorno gráfico con Windows, pero ¿no? claro, Eso la veremos después, es la misma herramienta, lo que pasa que primero vamos a empezar con la herramienta bajo Linux y bajo consola. La herramienta era GPG, que además está ya instalada. O sea, no hay que instalarla con un paquete adicional porque ya la tengo instalada, ¿vale? De hecho, si yo lo ejecuto, me doy cuenta de que efectivamente esto está esperando algo. Luego, quiere decir que la herramienta está instalada. Si te pasa esto, porque ahora mismo lo que está esperando es algún comando típico de GPG, pero yo lo voy a poner directamente en lo que sería la línea de consola, pues si te pasa eso, control C y salgo de lo que sería la ejecución del programa. Si ponemos GPG, perdón, a ver si lo escribo bien, menos help, recuerda que casi todos los comandos de Linux tienen un modificador como este que me permiten ver pues cuál es la sintaxis principal, ¿no?, más básica del comando. Pues aquí tengo lo que son las opciones fundamentales de esta herramienta. Bueno, de hecho, me dicen aquí que voy a utilizar la versión 2.1.18 de esta herramienta.
Ya comenté en clase que dependiendo de las versiones había ligeras diferencias con respecto a lo que era el tratamiento de las claves que se van generando y demás. Pero vamos, esta es la misma que utilizamos en septiembre o en octubre en clase. Si quieres saber un poquito más de historia sobre esta herramienta, pues nos vamos aquí a internet y se lo preguntamos. Entonces aquí tienes lo que es GPG. Viene de GNU Privacy Guard. Es una herramienta completamente libre que está acogida a lo que es la GPL de GNU. Por lo tanto, yo puedo coger la herramienta, modificar el código fuente, utilizarla como me dé la gana. Eso sí, si hago alguna modificación y demás, este tipo de licencia me dice que debería de ponerla a disposición de la comunidad, ¿vale? Y también tiene una versión para Windows que la utilizaremos después, que es la GPG for Win. Esto, digamos que es lo que es equivalente a otra cosa que se llama PGP, Pretty Good Privacy, que es esto de aquí. Pues esto, digamos que es una implementación de esto, pero de corte libre. ¿De acuerdo? Hasta ahí ningún problema, ¿no? No, ninguno. Bueno, pues ya la tenemos, como estáis viendo, instalada en la máquina virtual, por lo tanto no hay que instalarla. Y fijaos, aquí me pone un detalle de cuáles son los algoritmos que soporta esta herramienta por defecto. Para lo que va a ser criptografía asimétrica, utilizando claves públicas, estos son los algoritmos que soporta RSA, soporta el GAMAL, soporta DSA, soporta algoritmo de curva elíptica, modificaciones del DSA con algoritmo de curva elíptica, etcétera, etcétera. Eso lo veremos más adelante. Para lo que es criptografía simétrica, que se utiliza fundamentalmente para cifrar la información, ya veremos para lo que se utiliza la criptografía simétrica un poquito más adelante, pues tenemos estos algoritmos implementados dentro del GPG. O sea, aquí tenemos IDEA, 3D, Cas5, Blowfish, tenemos el AES, que hemos dicho que es el estándar de hoy en día, y tenemos la versión de 128 bits, la de 192 bits y la de 256 bits, que es la más avanzada o la más segura. Mientras mayor sea el tamaño de la clave, pues evidentemente más Más seguro. seguridad tengo yo en lo que es el proceso de encriptación. Y luego también tengo una serie de funciones de hash. ¿Te acuerdas de lo que eran las funciones de hash o las funciones de resumen y para qué se utilizaban? No, mucho tiempo ya. Bueno, pues cuando hablemos de criptografía asimétrica, lo recordarás un poco. Básicamente son funciones que me van a permitir validar, digamos, la integridad de la información que yo mando. O sea, una función resumen es, yo paso, imagínate que estoy utilizando el SHA-1, pues le paso ese algoritmo al documento que yo quiero enviar y obtengo un resumen que tiene un número de bits siempre fijo y que solo puede generarse un resumen concreto ante una entrada que yo le plantee. Entonces, cuando mando el documento y mando el resumen, con la idea de que en el destino, el destinatario le calcule la misma función resumen al mismo documento y lo compare con la función resumen que yo le he mandado. Si coincide, pues entonces llegará a la determinación de que todo está correcto, porque es el mismo documento el que yo he enviado que el que ha llegado. Para eso se utiliza. Es una cosa que también se utiliza mucho en los procesos de firma digitales, como veremos. O por ejemplo, si yo me voy a una página de, pues no sé, vamos a ver si me acuerdo de alguna en Ubuntu, ¿no? Me quiero descargar una versión de Ubuntu, por ejemplo, ¿vale? Para desktop, pues esta misma, ¿vale? Vamos a ver si me voy a la pestaña de download. Bueno, aquí se va directamente, no sé ahora dónde han colgado lo que son los hashes, pero vamos, deberían de estar por aquí. Vamos a ver. Bueno, pues ahora, por lo que sea, no los veo. Ver si me puedo meter. No, se lo descarga directamente. Bueno, es que me estoy descargando el torrent. Es que ya directamente no me puedo descargar la ISO desde aquí. Llevo ya tiempo sin entrar aquí.
Bueno, vamos a ir a la distribución esta me parece que sí la tenía colgada, la distribución que estamos utilizando nosotros, ¿no? La de Bunsen Labs. Ah, Vamos a ver, voy a Downloads. ¿Dónde está? Instalación. Vale, aquí. no, Aquí, por ejemplo. ¿eh? Fíjate, aquí tengo la posibilidad ¿ves? De ver lo que son los hashes generados con la función SHA-256 para cada una de las imágenes que yo tengo. Entonces, imagínate que yo me descargo esta ISO, ¿m? Una versión para procesadores de 64 bits. Me la descargo, que serán, pues no sé si son 3 o 4 gigas. ¿Cómo tengo yo la garantía de que eso que me descargo es lo que hay colgado en el servidor de esta gente? ¿Mm? Pues cuando me lo sí descargue, coincide. eso es, cuando me lo descargue, lo que voy a hacer es aplicarle a esto el mismo algoritmo de resumen que ellos han generado aquí, que sería SHA 256. Y si me coincide con esto que yo estoy viendo en su servidor, pues entonces tengo la garantía de que lo que me estoy bajando es realmente lo que hay colgado en su servidor. ¿Vale? De esa manera, desde el punto de vista de descarga de software, yo evito, por ejemplo, que me cuelen ahí algunos regalitos que vienen con ciertas aplicaciones. Si yo modifico una aplicación para meter ahí un malware, pues eso no debe de coincidir con la función resumen que tiene la aplicación legítima. Entonces, eso es una de las aplicaciones que yo puedo tener para las funciones hash. Nosotros veremos otras también con el tema de la firma digital y demás, pero que básicamente es eso. ¿Queda claro? Sí, Bueno, pues esos son los algoritmos que se me soportan aquí, ¿de acuerdo? Y fíjate que de todas las opciones que tiene esto, que tiene un montón, como todos los comandos de Linux y como todas las posibilidades de configuración de Linux, pues tengo una que es esta, que es la opción "-c", si utilizo la opción corta, o "-symmetric". Te recuerdo que en la mayoría de los comandos de Linux, si yo utilizo dos guiones, eso me permite definir una opción en formato largo, pues "-symmetric", para utilizar encriptación de tipo simétrico. ¿Vale? Esto y esto es completamente equivalente. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la práctica 1, donde en el primer ejercicio me van a pedir justamente que haga una encriptación asimétrica de una serie de documentos que yo genere. Entonces la práctica 1 la tengo yo por aquí, tú la tienes también en lo que es está aquí, tú la tienes en el Classroom, luego te la bajas y sí, trabajas sobre ella. Y lo primero que me pide en el ejercicio 1 me dice: entrad en el sistema como el usuario origen XX. Bueno, antes de eso se me ha dicho: se deberán crear dos usuarios en cada equipo, denominados origen XX. Recuerdo que el XX era el número de grupo que teníamos en clase, y destino XX. Yo aquí, como no hay grupos, pues vamos a llamarlo origen y destino. ¿Por qué creaba yo dos usuarios? Pues para evitar tener que mandar correos entre usuarios reales y demás. Sí, ya que tengo un entorno multiusuario, pues me voy a crear un usuario que será el que genere la información. Esa información se la va a copiar a la carpeta del usuario destino, y el usuario destino la descomprimirá. ¿Vale? En una situación real, lo correcto sería que yo soy el usuario que te quiero enviar a ti algo, pues yo encripto el documento, te lo mando por correo electrónico o por cualquier otra vía, o te lo doy en un pendrive o lo que sea, y te hago llegar también de alguna forma lo que es la clave simétrica que he utilizado. Y cuando te llegue, tú vas a utilizar esa clave simétrica para descomprimir la información. ¿Vale? Entonces aquí lo vamos a usar con dos usuarios, y eso nos va a servir un poquito para repasar cómo se crean usuarios en Linux. ¿Te acuerdas cómo se creaban usuarios en Linux o no? eso creo. Eso creas. ¿Cuál es el comando? Eh, joder, Max, qué mal estoy. En la cuarentena se te olvida la cosa tela, ¿eh? Eso de levantarse tarde. Bueno, el comando era user add, ¿vale?
Iba a decir user mod. Bueno, hay otro por ahí que es AddUser también, que se puede utilizar. Puedes utilizar el webmin también para crear usuarios. Te puedes descargar un paquete para gestionar usuarios en esta misma distribución. O sea, que lo puedes hacer de muchas formas. Hay infinidad de formas de llegar al mismo resultado. La más rápida, un comando de consola. Entonces, voy a crear un usuario que se llame origen. Evidentemente solo puede crear usuarios un usuario que tenga permiso administrativo, luego siempre el sudo delante. Entonces sudo userat. Y el nombre. ¿Y cuál es? Eso es, si yo pongo en principio sudo userat origen, ya me crea el usuario, lo crea directamente. Pero vamos a maquearlo esto un poquito. Vamos a hacer que las cosas se creen con un poquito de sentido. Entonces nosotros utilizábamos unos modificadores que generalmente eran siempre los mismos para permitir que, además de crearme el usuario, pues me cree una carpeta asociada al usuario donde la tiene que crear, le asigne un intérprete de comandos adecuado y lo meta dentro de un grupo de usuarios adecuado. ¿Te acuerdas de eso, no? Bueno, más o Pues menos. esa opción, la "-m", ¿para qué servía el "-m"? ¿Te acuerdas? Si le das a help, te lo digo. Sí, con él, ¿no? Bueno, para eso estoy yo aquí. El, el "-m" era para conseguir que el usuario que yo creo tenga asociada directamente una carpeta, que será la carpeta de inicio del usuario, en la carpeta que normalmente se reserva para eso en Linux, que es el home, /home, ¿vale? Es decir, con "-m" me va a crear automáticamente una carpeta en home que se va a llamar igual que el usuario, origen. Y además esa carpeta va a pertenecer a este usuario que se va a crear y va a tener los permisos adecuados para que entre este usuario y no otros. Para que entren a escribir este usuario y no otros, ¿vale? Luego, otra opción que utilizábamos era la "-g" minúscula, que eso servía para asociar lo que era el grupo primario de ese usuario. Es decir, yo cuando creo un usuario en un Linux, lo puedo asociar o lo debo asociar con un grupo primario. Si yo no pusiera el "-g" minúscula y lo asociara a un grupo determinado de los que ya existen, pues el comando de creación del usuario me va a crear un grupo que se llama igual que el usuario, donde me mete al usuario. Entonces, en lugar de hacer eso, yo le voy a decir que el usuario pertenezca a un grupo que yo sé que existe, que se llama usuarios. Eso me va a permitir luego, pues como ya sabéis, otorgarle permiso de grupo a determinados recursos. Todo el grupo users es un grupo básico que va a tener acceso a poquitos sitios. Me interesa que el nuevo usuario que yo cree pues no pueda hacer todo lo que pueda hacer un usuario, por ejemplo, con un perfil de administrador. También te recuerdo que había otra opción que hemos utilizado bastante, que es "-g" mayúscula, que eso sirve para asociar ese usuario que estoy creando a otros grupos adicionales, además del grupo user. Es decir, un usuario puede pertenecer a varios grupos. Yo puedo pertenecer al grupo de baloncesto, pero también me gusta el fútbol y pertenezco a un grupo de fútbol. Pues aquí igual, mi grupo primario, es decir, donde yo pertenezco, digamos, de manera primaria, es el grupo users, pero yo puedo añadir ese usuario a otros grupos. Entonces nosotros esto lo utilizábamos normalmente para añadir a los usuarios que creamos al grupo del sudo y que pudieran ejecutar el comando sudo. Pero no lo vamos a hacer con este. No quiero que puedan ejecutar comandos con sudo, ¿vale? Voy a hacer así para intentar resolver los problemas que va a plantear el que yo no pueda ejecutar sudo de otra forma. Vale. Y luego otra opción que utilizábamos era la "-b", con el que yo, perdón, la "-b" no, la "-s", con el que yo asigno lo que es el intérprete de comandos que quiero para este usuario. Por defecto, si yo no pongo la "-s", creo que se le asignaba el intérprete de comandos "sh", y ese intérprete de comandos es no es que sea un rollo, pero por ejemplo no tiene el prompt que tiene este intérprete de comandos que está viendo aquí, que es el bash. Entonces, para intentar conseguir que cuando yo entre con el usuario origen vea que estoy entrando con el usuario origen aquí directamente en el prompt del sistema,
pues lo suyo es que le asigne el intérprete comando bash, que es un ejecutable que está dentro del directorio donde están los ejecutables del sistema, que es el bin, ¿vale? Esas son las opciones fundamentales que nosotros utilizamos, no utilizamos más. El "-m" para que me cree la carpeta del usuario, el "-g" para asociarlo al grupo primario y el "-s" para asignarle el intérprete de comando. Y luego ya, pues el nombre, origen. Yo en el mismo comando de creación del usuario también podría establecer lo que es la contraseña del usuario, la contraseña de entrada del usuario. Lo que pasa es que si utilizo la opción que sirve para eso, que creo que era "-p", tengo que pasarle la contraseña pero con el hash que se utiliza para guardar esas contraseñas en el sistema. Entonces tengo que calcular primeramente el hash y después pasarlo ahí. En lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es primero creo el usuario y luego utilizo un comando para definir la contraseña. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nada, lo ejecuto, Turia 2019, y ya tengo el usuario creado. ¿Cómo sé yo que tengo el usuario creado? Creo que si te ibas a... Me voy a marcar un triple a users. A users, ¿cómo? Si miras en el grupo Sí, de users, en el grupo de users. sí, eso ¿Y por qué no miro directamente en la lista de usuarios? también. Porque además en el grupo de users no va a aparecer que yo tengo el usuario origen, porque es el grupo primario. Esto es una información que va a aparecer en la línea del usuario, no en la línea del grupo. Ah, ¿Cuál es el fichero vale. que contiene los usuarios de un sistema en Linux? Vale. Ni idea. Antonio, se, Parece que se, es nuevo, ¿eh? se te ha olvidado todo, pero nuevo total. Nuevo, ¿eh? Bueno, Yo empiezo aquí el curso, ¿eh? lo malo no es ahora, lo malo es que en junio siga así. No, ya. Bueno, Joder, mono. ese fichero se llamaba passwd y está en etc. Si yo lo veo con more etc passwd, porque tiene permiso de lectura, se puede ver, pues fíjate que la última línea hace referencia al usuario que acabo de crear, ¿vale? Todas estas líneas de aquí arriba yo no las he utilizado porque es el primer usuario que creo, ¿vale? Entonces, ¿qué son todas esas líneas de ahí? Bueno, pues de ahí los usuarios reales son el primero, el root, que es el Masca, el que todo lo puede en un sistema Linux, y lógicamente también tendré que tener aquí el usuario con el que entro, que es recupera. Todo lo demás no son en realidad usuarios, se crean como usuarios, pero se crean para dar la posibilidad de que determinados servicios se puedan utilizar dentro del sistema, ¿vale? Pero los usuarios reales en realidad son el root y lógicamente el que acabo de crear, el origen. Como si te pregunto por qué es lo que significan cada una de estas cosas, me vas a decir que no te acuerdas. directamente te lo explico ya, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? Bueno, todas las líneas que yo tengo en este fichero tienen la misma sintaxis. Tengo una serie de campos separados por dos puntos, ¿vale? Primer campo, el nombre del usuario, origen, es decir, el login con el que yo entro al sistema. Luego tengo dos puntos y aquí tengo una X. Esa X lo que significa es que el usuario origen, en este caso, para entrar en el sistema va a tener que proporcionar una contraseña. Pero la contraseña no aparece aquí, eso se guarda en otro fichero. No se guarda la contraseña en texto plano, sino que se guarda en un hash. Que, ¿te acuerdas cómo se llama ese fichero? Yo creo que es mejor que me Bueno, dejes de pues preguntar, ¿eh? Shadow. Se llama Shadow, ¿vale? Y está también en etc. Ese fichero, si yo intento verlo, ¿vale? Luego la ventaja es que esto lo vas a tener grabado, así que espero que la próxima vez que te pregunte no haya problema. Pero bueno, olvídalo. Fíjate que ese fichero yo no tengo permiso para verlo. Yo soy ahora mismo el usuario recupera y no tengo permiso para ver ese fichero. De hecho, si yo veo la estructura de permiso del fichero con etc con ls-l, pues fíjate que el único usuario que puede ver el fichero, porque tiene permiso de lectura, es el root
o el grupo del shadow. Este permiso de aquí se refiere al usuario propietario, que es el root, y este permiso de aquí se refiere al grupo del usuario propietario, que es shadow. Pero ni soy el root ni pertenezco al grupo del shadow. Por lo tanto, los permisos que me afectan a mí, que son estos, son ninguno. O sea, yo soy el resto de los usuarios. Como no tengo ningún permiso, no puedo ni verlo. El único que puede verlo, como digo, es el root o uno que pertenezca al grupo del shadow. Y el único que puede modificarlo, con permiso de escritura, es el root. Bueno, pero como yo puedo ejecutar comandos por el root con el sudo, pues si pongo un more etc shadow, sí que lo veo. Y fíjate lo que sale aquí. Lo que sale en origen, de momento es una exclamación, en donde debería de aparecer la contraseña. Fíjate que en recupera, sin embargo, que es el usuario con el que yo he entrado, me sale un chorro de caracteres aquí grande. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que recupera tiene clave, pero origen no tiene clave de momento, porque no se la he puesto. ¿Vale? Vale. Bueno, pues volveremos ahora después a ver qué es lo que ocurre aquí, donde yo estoy señalando la exclamación, cuando le ponga la clave origen. Pero antes de eso, vamos a seguir comentando un poquito los campos del usuario del fichero passwd. Entonces, esta de aquí, como digo, lo que indica es que este usuario va a tener que proporcionar una contraseña para entrar al sistema, y esa contraseña está guardada en el shadow. En los sistemas más antiguos de Linux posiblemente la contraseña aparecía aquí, y eso es una reminiscencia de esos sistemas muy antiguos donde yo no tenía el fichero shadow. Esto de aquí es lo que identifica al grupo, el identificador del usuario, lo que se llama el UID. Es un numerito que se le asigna al usuario que yo acabo de crear, y ese numerito va siendo, digamos, correlativo a partir del número 1000. Fíjate que el primer usuario que hay en el sistema, que es el que yo creé con la instalación de esta máquina virtual, es recupera, que tiene el código 1000. Pues bien, si yo voy creando usuarios, pues de forma correlativa, a no ser que yo especifique con un modificador el identificador de usuario que quiero, pues se van a ir añadiendo números consecutivos. O sea, el siguiente usuario será el 1001, como en este caso, siguiente que cree el 1002, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hace a partir del 1000? Bueno, porque se reservan los 999 primeros, los 1000 primeros, en realidad, para lo que son usuarios de sistema. O sea, no son usuarios reales, son usuarios que se crean para poder manejar lo que son los servicios del sistema. Siguiente numerito que aparece, tengo otros 2 puntos y un numerito. Esto es el identificador del grupo, de mi grupo primario. En este caso yo puse con la opción "-g", que quería que este usuario perteneciera al grupo users. Bueno, pues este 100 es el identificador del grupo users. ¿Eso dónde se ve? Pues se ve en el fichero de los grupos, que es etc group. Si yo miro el contenido de ese fichero, pues veré que tengo aquí un grupo que se llama users y que tiene identificador de grupo 100. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Por cierto, fíjate que recupera, por ejemplo, que es otro usuario que tengo en el sistema, aparte de que pertenece a un grupo que es recupera también, porque cuando yo instalo la distribución de Linux, lo único que me preguntan es el nombre de usuario y contraseña para ese usuario. No me preguntan a qué grupo quieres que pertenezca el usuario. Entonces lo que hace el proceso de instalación es crearme un grupo donde me mete ese usuario. Pero además añade ese usuario a otra serie de grupos. Por ejemplo, fíjate uno muy interesante que es el sudo, tiene que estar por aquí. Aquí está, ¿vale? Yo tengo el usuario recupera añadido también al grupo del sudo. Eso es lo que hace que yo pueda ejecutar comandos sudo con este usuario recupera, ¿vale? Si yo edito este fichero y le pongo aquí una coma y pongo origen, pues voy a hacer que el usuario origen también pueda ejecutar comandos con sudo. También se puede hacer con otros comandos que me modifican los subgrupos a los que pertenece un usuario y demás, con usermod y eso, pero bueno, manualmente también lo podría hacer. Bueno, pues eso, como digo,
es este numerito que aparece aquí en el password. Este 100 de aquí es el grupo primario al que pertenece. Entonces, como has visto, en el grupo de user no aparecía al lado que el origen pertenece al grupo, a ese grupo. Eso me aparece aquí, ¿vale? Luego viene dos puntos y no viene nada entre esos dos puntos. No viene nada porque eso de ahí sería un comentario que yo pongo cuando creo el usuario, para especificar completamente al usuario. Por ejemplo, yo me llamo José Antonio Jiménez, pero el login que voy a utilizar para entrar en la máquina va a ser JAJIM. Pues mi login será JAJIM, pero si quiero especificar que soy José Antonio Jiménez, pues al crear, eso es, al crear el usuario pongo un comentario con el modificador -c, que es lo que aparecería aquí. ¿Vale? Para identificar mejor a lo que es el usuario. Luego a continuación viene la carpeta de inicio de su usuario, es decir, cuando el usuario entre en el sistema se va a ir directamente a esta carpeta. Y por último viene el intérprete de comandos que tiene asignado ese usuario, que en este caso yo especifiqué que fuera el bin bash. Existen otros intérpretes de comandos diferentes, pero nosotros el que hemos utilizado en clase es este de aquí. Fíjate que hay algunas líneas que tienen como intérprete de comandos bin false. ¿Eso por qué? Pues bueno, pues como no son usuarios reales, ellos no van a utilizar en ningún momento una consola de comandos. Por lo tanto, le asigno un intérprete de comando que no existe. Vamos, no tiene intérprete de comandos. Eso es. Con eso evito que yo pueda entrar en el sistema con este usuario y pueda ejecutar comandos. No va a poder ejecutar comandos porque no tiene intérprete de comandos. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a ponerle una contraseña al usuario que me acabo de crear. De hecho, me parece que me dicen aquí en la práctica que la contraseña, pues bueno, para variar, va a ser Turia 2019. Si esto lo está viendo un hacker, se va a hartar de reír. Porque estamos utilizando la misma contraseña. La misma contraseña siempre. Siempre. Ahí sí se cambia. Bueno, de momento estarán apagados los equipos de allí del instituto. ¿Vale? Pues nada, sudo passwd, el comando que se utiliza para ejecutar o para asignar una contraseña a un usuario es passwd. Lo tiene que ejecutar con privilegio de administración y a continuación a qué usuario le quiero cambiar la contraseña, pues en este caso a Auric, ¿vale? Como no tiene ninguna contraseña, pues introduzca la nueva contraseña de Unix, pues Turia 2019. Y ahora me hacen repetirla, Turia 2019. Por si no ha quedado claro. Pues si está, por si no ha quedado claro eso, pues si la introducí correctamente, pues sin problema. Entonces fíjate que si yo ahora miro el fichero shadow, lo subo delante, pues aquí ya sí que me aparece un chorro de caracteres grande, que es justamente el hash para esa contraseña que yo acabo de meter. Fíjate en una cosa curiosa, recupera tiene la misma contraseña, ¿sí o no? Turia 2019. Sí, sí, sí. Y Origen tiene también la contraseña Turia 2019 y sin embargo este hash de aquí no es el mismo que el de aquí. ¿A qué se puede ver eso? Porque no debería ser el mismo. Debería, si la entrada es la misma, debería ser el mismo, pero es que la entrada no es la misma, porque a la hora de calcular ese hash se considera no solo lo que yo estoy poniendo como contraseña, no solo Turia 2019, sino también el nombre del usuario, ¿vale? Entonces, al coger esas dos cosas, pues digamos que ya consigo que no coincidan lo que son los hashes. Es una medida, bueno, de seguridad básica, porque evidentemente si alguien viera que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, ya sabe que con averiguar la password de un usuario sabe la password de los dos, ¿no? Aparte de eso, hoy en día se utilizan también funciones de hash que llevan lo que se llaman una sal, para intentar evitar justamente que las mismas entradas proporcionen las mismas salidas, porque llevan adicional, digamos, lo que se llama una sal,
¿vale? Hay por ahí libros de criptografía muy interesantes que te hablan sobre todo eso, ¿m? Pero aquí no nos vamos a enrollar con eso. Bueno, ya tengo para este usuario la contraseña establecida. Eso quiere decir que yo ya puedo entrar sin ningún tipo de problema con ese usuario en el sistema. ¿Cómo me logueaba yo una consola con un usuario determinado? ¿Eso te acuerdas o no? A ver, Su es verdad, ¿eh? su y el Y el nombre. nombre del usuario, ¿vale? Y había un modificador que era menos, era solo poniendo menos, me parece. Espérate que lo compruebe. Origen. Creo que no me suena. Sí, el guión este es para que me cargue lo que serían los ficheros del perfil del usuario, ¿vale? No sé si era un guión, había que poner una letra después. Creo que era solo con el guión. Eso sirve en determinadas ocasiones para que me puedan cargar, por ejemplo, determinadas variables del sistema que se cargan cuando yo entro como un usuario en una sesión normal. Sí, si yo cerrara la sesión del usuario recupera y entrara gráficamente con el usuario origen, yo tengo la garantía de que esos scripts que hay por ahí en la carpeta de usuario se van a leer. ¿Mm? Pero si pongo solo su origen estando como otro usuario y lo hago en una consola, esos scripts no se cargan y eso me puede plantear algunas veces algún tipo de problema, ¿vale? De todas maneras, cuando lo planteen, pues veremos qué es lo que ocurre. Fíjate, para que tú veas la diferencia. Mira, he puesto su guión origen. ¿Eh? ¿Dónde estoy ahora mismo según el prompt del sistema? En origen. Estoy en la carpeta personal del usuario origen. ¿De acuerdo? ¿Eh? Pues fíjate, No, sí, la vírgula esta te recuerdo que era la carpeta personal del usuario origen. Es decir, si yo ejecuto pwd, que es el comando que me dice dónde estoy en este momento, pues estoy en home origen. ¿Eh? Sin embargo, fíjate, si yo me salgo de la sesión que acabo de iniciar como origen y pongo solo su origen sin el guión ese delante, ¿eh? Y la contraseña, Turia 2019, me deja entrar, pero fíjate dónde estoy ahora. Ah, Estoy vale. en la carpeta del usuario recupera. Es decir, no me cambia directamente a mi carpeta de origen. ¿Vale? Ah, no, pero con un CD Sí, se puede. claro, con un CD me puedo cambiar, pero es que no solo sirve para eso. Es decir, en realidad lo que está ocurriendo ahí es que se están leyendo unos scripts asociados al inicio de sesión del usuario origen, que como no le diga que me los lea, con el guión ese que he puesto ahí no me los lee. ¿Vale? Que no es Vale, vale. solo que me deje en la carpeta donde estaba, sino que hay más cosas añadidas. ¿De acuerdo? Una cosa detrás. Eso. Vale. Entonces siempre conviene entrar así para que me cargue lo que es el perfil del usuario. ¿Vale? Turia 2019. Bueno, pues ya tengo el usuario origen creado. ¿Eh? Voy a crear también el usuario destino. ¿Vale? Aquí ya voy a ir más rápido. Evidentemente lo tengo que crear con el usuario recupera, que es el que puede utilizar sudo userat, -m, -g user, lo voy a meter también dentro del grupo user, -s bin bash, para asociarle el intérprete de comandos, destino. Sí. ¿Mm? Y ahora defino la contraseña de destino, sudo password destino. Y la misma, Turia 2019. Y Turia 2019. ¿Vale? Ya tengo los dos usuarios creados. Esa era la base para empezar a hacer lo que es la criptografía, vamos, la práctica de criptografía simétrica, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir leyendo a ver lo que me piden. Me dice, entrad en el sistema como el usuario origen, es decir, el usuario se va a llamar origen porque va a ser el que genere el documento que yo pretendo enviarle al usuario destino. ¿Mm? En la carpeta local de dicho usuario, crear un fichero de texto denominado simétrico txt, que contenga los nombres de los componentes del grupo. Bueno, pues vamos a hacer eso. Entro como origen, su guión origen. Al entrar así, ya me voy directamente a mi carpeta de origen, como está viendo, y ahora creo un fichero que se llame simétrico.txt. ¿Cómo lo creo?
esto ya es de la clase de ayer, o sea que ya esto sí te tienes que... Ah, ¿Cómo creo yo un fichero de texto? bueno, ¿te puedes creer que no me acuerdo? Yo de Por, dónde salió, por por Dios. algo estás recuperando, ¿no? Oh, Bien merecido. el problema es que esto se queda grabado. Luego cuando te suspendan no me vayas a decir que por qué te he suspendido, ¿eh? Joder. Hay que ponerse, Eso es mi contra. hay que ponerse las pilas, ¿eh? Hay que ponerse las pilas. Bueno, pues como digo, ¿cómo creo yo un fichero de texto? Pues con un editor de texto. ¿Qué editores de texto hemos visto? Pues hemos visto el Gedit, que tiene el Ah, inconveniente de que tiene que ser gráfico. De si yo... Nano. Eso, el nano es el que normalmente utilizamos. Si yo pongo Gedit, bueno, aquí ni siquiera está instalado, lo tendría que instalar antes, ¿vale? Aquí tengo disponibles el VI, seguro que lo tengo disponible. En ese no vamos a entrar, pues no vamos a complicar la vida, no lo hemos visto tampoco con detalle en el instituto. Y el nano. Voy a utilizar el nano. Yo tengo que poner sudo delante. Eh, no, porque Origen no podía utilizar sudo. Pero recuerdo. Bueno, de hecho, efectivamente Origen no puede utilizar sudo, pero es que aunque lo pudiera utilizar no debería de ponerlo, porque si yo pongo sudo delante, los permisos de ese fichero que yo genere van a pertenecer al root, ¿vale? El usuario que crea el fichero es el root, no es el usuario origen. Entonces, ¿para qué quiero yo ejecutar el nano con el sudo si yo estoy en mi carpeta personal y aquí yo puedo hacer lo que me dé la gana? ¿Vale? O sea que pongo Mm, simplemente nano y el nombre del fichero que voy a generar. Simétrico txt. Y bueno, pues aquí pongo el nombre. Pericos de los palotes, ¿no? ¿Vale? Y lo guardo. Control O para guardar. Se va a guardar con el nombre simétrico txt y control X para salir. Fíjate que si miro la estructura de permisos del fichero que acabo de generar, pertenece al usuario que lo ha creado, origen, que pertenece al grupo de users, y la estructura es la típica que yo tengo parametrizada para todos los ficheros que se generan de nuevas. Tiene permiso de lectura y escritura el propietario, origen, tiene permiso de lectura el grupo, users, y tiene permiso de lectura el resto de los usuarios. Pero ese fichero es mío, ¿eh? Y yo puedo hacer lo que quiera con ese fichero. Si esto lo hubiera generado con sudo, aquí me aparecería que el propietario es root, y eso no tiene sentido, ¿vale? El que está generando el fichero es origen. ¿Está claro? vale. Bueno, pues este fichero es el que yo pretendo encriptar de manera simétrica y enviárselo al usuario destino. Eso es lo que me piden aquí en concreto. Me dice encriptar dicho fichero utilizando encriptación simétrica con la frase de paso, contraseña, Turia 2019. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo se hace eso? Pues hemos dicho que la opción que tengo que utilizar con GPG para eso es "-c". O lo escribo así o lo escribo así. Menos symmetric. Además lleva dos M's. Entonces, como esto es más complicado, pues lo suyo es escribirlo así. O sea, GPG-C. ¿Y qué es lo que quiero encriptar? Pues lo que quiero encriptar es simétrico. ¿Vale? Y ahora voy a tener un problema. ¿Te acuerdas de ese problema o no? Operación cancelada. No, ¿por qué se ha cancelado? Eso es lo que quiero que me conteste. No lo entiendo. Bueno, supongo que No sé. solo sigues tú, ¿no? No hay nadie más que se haya incorporado, ¿no? Sí, solo estamos nosotros dos, ¿vale? El único que pone interés. Sí, pero el interés no es solo asistir a las clases, sino luego hacer las cosas que te explico, ¿eh? Sí, sí, seguro luego hay uno que aprueba y yo Es- no. No te acuerdas por qué era esto. Bueno, pues aquí me da una pista. Me dice, tienes un problema con el agente. ¿El agente qué es? El agente es el programita ese gráfico que me pedía la clave que yo voy a utilizar para encriptar ese fichero. ¿Mm? Como el usuario origen todavía no tiene ningún aparato gráfico instalado, porque no ha entrado de forma gráfica en el sistema,
pues no puede levantar lo que es una aplicación gráfica. Entonces, se puede resolver de bastantes formas, pero la más simple que nosotros vimos era, os dije, cuando creéis un usuario que vaya a utilizar alguna aplicación gráfica, entrad en el sistema como ese usuario. Entonces, me voy a salir del usuario recupera y voy a entrar con el usuario origen. ¿Te acuerdas de eso o no? Más o menos. La primera vez que yo entro con un usuario en un Linux que tenga soporte gráfico, se crean ahí una serie de recursos, una serie de carpetas y demás, que me dan la posibilidad de utilizar ciertos recursos gráficos. Entre otras cosas, el agente que me va a pedir la clave de encriptación. ¿Vale? Fíjate, ya he entrado. Para que tú veas la diferencia entre este usuario. Bueno, esto de aquí te recuerdo que era un script que tenía esta distribución en concreto que permite la configuración de algunas cosas adicionales la primera vez que un usuario entra en el sistema. Como yo no quiero configurar nada de eso, pues le doy a quit y ya está. Para que tú veas la diferencia que tiene entre tener un usuario que ha entrado de forma gráfica al sistema y uno que no, me voy a loguear aquí como destino, que todavía no ha entrado de forma gráfica al sistema, ¿vale? Me equivoco en la contraseña. No será porque no la repito veces. Fíjate, estoy en la carpeta personal de usuario destino. Si veo todo lo que contiene esa carpeta con ls-la, pues esto es lo que contiene. Estos ficheros de aquí, que son ocultos, que tienen un punto delante, son los que yo te decía que se cargan cuando un usuario inicia sesión. Lo que hace, por ejemplo, que me vaya a la carpeta personal directamente si se leen los ficheros oportunos esos de ahí. Bueno, pues fíjate lo que tiene la carpeta del usuario origen. Como tiene muchas más cosas, ¿no? Sí, pasa. Pues la única diferencia es que con este he entrado de forma gráfica y con este no. Si todas estas carpetas que estás viendo aquí, documentos, downloads, todo eso se ha generado automáticamente cuando yo he iniciado por primera vez sesión de forma gráfica con este usuario. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que me permite esto? Pues lo que me permite esto es que si ahora repito el comando que vimos antes, ese de ahí, pues fíjate, ya me levanta este agente que está viendo aquí, donde me pide la contraseña para encriptar este fichero. ¿Vale? ¿Y cuál será la contraseña? Pues la contraseña me parece que es la misma, ¿no? Vamos a ver, no me acuerdo. No creo que haya puesto una cosa diferente, pero aquí lo tiene. Es complicado, ¿eh? Turia 2019. Espero que me acuerde. Sí, de eso por lo menos espero que sí. Turia 2019. Y le digo OK. Pide que la escriba otra vez, Turia 2019. Y si no me equivoco, pues ya tengo mi fichero encriptado. ¿Y dónde está? ¿Dónde se guardaba? Pues si no lo he especificado en nada, lo tendré en el mismo directorio. Fíjate que aquí tengo el simétrico.txt y el simétrico.txt.gpg. Este es el encriptado. De hecho, si yo miro ese fichero, pues no me doy cuenta de nada. Son todos caracteres raros y demás. Recuerdo que también había una opción que permite añadir lo que sería una armadura a lo que es el fichero que yo encripto, y además de eso utiliza lo que son caracteres ASCII en lo que es la salida de encriptación. Entonces voy a ver caracteres no tan raros como estos, pero sigue siendo un fichero encriptado, y la ventaja que tiene es que me va a añadir una armadura al principio donde me dice de qué se trata ese fichero. Para que veas cómo se hace eso, pues es simplemente poner la opción "-a". Si pongo la opción "-a", estoy añadiendo esa armadura, y la extensión por defecto que me va a generar eso es un .asc de ASCII. Entonces la armadura
¿Para qué es Ahora exactamente? lo vas a ver. Fíjate, si yo encripto el mismo fichero con la misma contraseña, Turia 2019, me la pido otra vez, Turia 2019, pues ya tengo aquí dos ficheros. Este que generé antes y este que acabo de generar ahora. ¿Eh? Pero si yo miro este, que también es un fichero encriptado, fíjate la diferencia. More simétrico.sc. ¿Ves? En lugar de ser caracteres tan raros como estos, pues son caracteres de tipo ASCII, alfanumérico. Y la armadura es esto. Esto que tengo aquí y esto que tengo aquí. O sea, me está incluyendo una armadura, que es esto, donde me dice que lo que tienes aquí es un mensaje encriptado. Ya veremos cuando utilicemos encriptación asimétrica que si yo añado armadura, perdón, me puedo enterar de si lo que mando es una clave pública o es un mensaje encriptado o es otra cosa. ¿Vale? Ah, vale. Entonces la armadura sirve para eso, para identificar simplemente de qué se trata lo que yo tengo aquí. En realidad da igual que se sepa que yo estoy mandando un mensaje encriptado. Lo importante es que no averigüen la clave que estoy utilizando para encriptarlo. Porque como estoy utilizando encriptación simétrica, si la averiguan, pues evidentemente van a ¿No la poder tiene? ver el contenido. ¿Mm? Bueno, pues entonces el usuario origen ya ha creado lo que son el fichero encriptado que le va a mandar al usuario destino. Esto, como digo, normalmente, ¿qué es lo que haría? Pues el fichero encriptado que yo he generado lo meto en un correo electrónico y se lo envío. O lo grabo en un pendrive y se lo llevo por mensajería o por lo que sea. ¿De acuerdo? Vale. Aquí en realidad estamos encriptando solo un fichero, pero en realidad yo podría encriptar pues cualquier cosa, una carpeta con miles de archivos, una partición de un disco duro o lo que yo quisiera, ¿vale? Es decir, que la información encriptada puede ser tan grande como yo considere. Bueno, pues ahora la cuestión es Hay que mandar. pasarle este fichero encriptado al usuario destino. Para hacerlo entre cuentas de usuario que yo tengo en un sistema Linux, pues lo más simple es hacer un copy, ¿no? Utilizo el comando No sé si cp, por ejemplo, le voy a pasar, bueno, se los voy a pasar los dos, el simétrico.txt y el .sc y .gpg. Así que utilizo el asterisco después del .txt para decirle que me da igual la extensión que tenga, que le copie estos dos, ¿vale? Y que se los copie ¿dónde? Pues en la carpeta personal del usuario destino, home destino. Cuando yo ejecute ahora, ¿voy a tener algún tipo de problema? seguramente. Sí, Algo no me ¿qué cuadra. problema voy a tener? Ni idea, pero algo no me cuadra. Mira, ¿qué problema voy a tener? Eh, Ni La idea. carpeta destino, los permisos son estos. El único que puede escribir es el propietario, que es destino. ¿Eh? Ni el grupo del propietario ni el resto de los usuarios pueden escribir. Luego, si yo intento copiar una cosa en un sitio para el que no tengo permiso, pues me dice el No sistema puedo. que no puedo, pues no tengo permiso, Permiso denegado. ¿vale? Entonces aquí la tentación de todo el mundo, pues vamos a llamar a San sudo. Pongo sudo, cp y ya copio. Pero es que ahora no tengo problema, no tengo esa posibilidad porque este usuario no puede ejecutar el sudo. ¿Eh? Entonces, Bueno, ¿cómo lo averiguo eso? ¿cómo ponerle el sudo? No, como ponerle el sudo, no. Yo no quiero que pueda ejecutar comando con ¿Cómo sudo. saber si ¿Cómo tiene me sudo o no? copio estos dos archivos en la carpeta del usuario destino? Eso era una cosa muy rara. Muy rara, ¿no? Que va, mira. Lo Sí, mismo, era. que va, hombre. Lo mismo que la carpeta del usuario destino, la carpeta del usuario origen tiene exactamente los mismos permisos. Solo puede escribir Sí. en la carpeta origen el propietario, que es origen. Pero puede leer todo Kiki. Y como puede leer todo Kiki, ¿qué quiere decir? Que si yo, estando en la carpeta de Ah, destino como destino,
le digo que me copie todo lo que tiene la carpeta origen, Origen. que empieza por simétrico txt en mi carpeta, pues Está hackeada. como tengo permiso de lectura, sí que puedo hacerlo. Ya los tengo aquí, fíjate, ya los tengo aquí. Y además, como me lo he copiado yo, ya me pertenecen. Es una copia que he hecho, no es otra cosa. ¿Vale? ¿Está claro o no? Vale, ya me ha quedado claro. Entonces, aquí tengo los ficheros encriptados. Yo ahora me quiero enterar de qué es lo que contienen esos ficheros encriptados. Pues, ¿qué tengo que hacer para eso? Utilizar GPG, evidentemente, y la opción que se utiliza para eso, que es "-d", de crypt. Fíjate que si pones otra vez "-help", pues con la D, que tiene también la opción larga de "-" crypt, lo que hago es desencriptar lo que yo tengo ahí, ¿vale? Y a ver si ahora me puedes contestar. Fíjate, GPG-D, voy a desencriptar, por ejemplo, el que tiene armadura, que es lo mismo que el otro. ¿Qué pasa ahora ahí? Bueno, siempre un error. Siempre un error. ¿Qué pasa ahora ahí? Eh, a ver, estoy leyendo. Permiso denegado. ¿Por qué? Eh, Por lo mismo de antes. Problema en el agente, sí. Destino todavía no ha entrado en el sistema de forma gráfica, por lo tanto no puede ejecutar la ventanita esa donde yo introducía la contraseña de encriptación, ¿vale? Entonces hay que entrar de forma Eso gráfica. es, voy a entrar como destino de forma gráfica, me salgo de aquí. Vamos, esto en realidad no se tiene que hacer, tengo la posibilidad de configurar las cosas, de configurar en este caso el GPG para que no me pida un agente gráfico y sea un agente de texto. Pero como el objetivo no es la configuración de la aplicación esa, sino entender la encriptación simétrica, pues vamos a hacerlo así, que es más rápido. Entonces, cuando ya entro como destino de forma gráfica, ahora se están creando todas esas cosas que se tienen que crear para poder ver la ventanita. Y cuando esto me dé la posibilidad de abrir una consola, ya mismo aquí, pues nada, ahora voy a repetir el mismo comando. Lo mismo. Y Ahí. así me abre Ahora esto. sí. Y si pongo la contraseña adecuada, bueno, esto es el script que siempre se ejecuta con un usuario nuevo. Voy a poner una diferente, voy a poner ADA. Digo OK y me dice no, no No te puede. puedo enseñar nada porque la contraseña que me estás proporcionando no es la correcta. Entonces, hasta Claro. que yo no ponga Turia 2019, no voy a ver aquí el contenido de ese fichero. ¿Vale? Aquí sí lo veo ya. Si yo no pongo nada, esto por defecto me muestra el fichero desencriptado por la salida estándar, que es la pantalla. Si yo eso me lo quiero llevar a un fichero, pues ¿qué haría? Un redireccionamiento de la salida estándar. Si quiero poner que esto sea solsimétrico.txt, que es lo que te piden en la práctica, pues me lo llevo a un fichero que se llame solsimétrico.txt. Esto te recuerdo que es un redireccionamiento duro. Quiere decir que si yo ya tengo un fichero que se llame solsimétrico.txt aquí, esto me lo va a sobreescribir, ¿vale? Y también tienes la posibilidad de utilizar un redireccionamiento blando, que es con 2 mayor, que en ese caso me lo añadiría al final. Ah, Eso lo utilizábamos el redireccionamiento blando cuando exportábamos las claves públicas en el fichero autoriscale del servicio SSH, por ejemplo. O sea, que no lo reemplaza, ¿no? En eso es, este no lo caso. reemplaza, sino que lo añade al final. Bueno, pues si lo ejecuto, ahora no me pide la clave porque el agente gráfico ese que se me ha levantado, mientras que yo tenga abierta la sesión, me guarda en la memoria esa clave. Y hace que no la tenga que estar reutilizando continuamente. ¿Vale? Pues fíjate que yo tengo aquí el solsimétrico.txt y si lo miro, pues tengo Pericos de los Palotes, lo mismo que mandé. Fíjate también que el algoritmo que se está utilizando por defecto, pues yo no he especificado ningún tipo de algoritmo de encriptación simétrica,
simplemente le he dicho que me lo encripte simétricamente, es el estándar que se utiliza hoy, el AES de 256 bits. En algunas versiones antiguas del GPG se utilizaba otro algoritmo que se llamaba Cas5, pero con las nuevas versiones vas a tener por defecto esto. ¿Eso se puede modificar? Pues sí, claro, todo se puede modificar. Si yo especifico aquí, vamos a ver dónde estaba esto, algorithm type, parece que era o algo así. Bueno, aquí en lo que son las opciones más habituales no aparecen, pero si das un man GPG, pues aquí que tienes todas las opciones, aquí esto es con cifra algo, ¿vale? Con esa opción de ahí yo puedo especificar el tipo de algoritmo que quiero utilizar. Y los algoritmos que me admiten pues son los que te dije anteriormente. Vamos a ver la opción que tiene que estar por aquí por algún sitio. Tiene esto unas cuantas de opciones. 500 líneas. No, pues ya sabes, de aquí a mañana hay que aprendérselas todas. Me lo leo. Bueno, por ahí estará perdido por algún sitio, ahora mismo no lo veo, pero vamos, con el cipher algo yo puedo especificar el tipo de algoritmo con el que quiero encriptar. Ahora voy a ver si termino viéndolo, si no pues aquí no veas tú, vamos. Ahí va a aburrirse, ¿vale? Donde el Don Quijote de la Mancha. Bueno, esto tiene la posibilidad de, vamos a ver, de buscar. Es verdad la palabra. Eso es una cosa que no me acuerdo. Vamos a ver cómo se movía uno para adelante. Forward on the line. Bueno, como has visto, he presionado H. Bueno, si no lo has visto, te lo digo. Para ver la ayuda del More. Y aquí te dice pues las opciones que puedes utilizar para buscar cosas, ¿no? Con forward, one line. Bueno, no recuerdo cómo se utiliza. A ver. Aquí tengo el pattern, barra pattern, eso es search forward for el match. Vale. Pues digamos que lo voy repitiendo. N repeat previous set. Le doy a N en principio aquí, ¿ves? Si le doy a la N me va buscando todo lo que le haya puesto en la cadena de búsqueda. En la barra he puesto el cipher, que es la cadena de búsqueda, y dándole a la N me va buscando hacia adelante eso de ahí. Entonces con cipher algo name, pues yo puedo especificar el tipo de algoritmo que quiero utilizar, ¿vale? Bueno, eso ya lo veremos el próximo día cómo se puede modificar. Pero el próximo día será, supongo que la simétrica, ¿no? Sí, pero antes de eso, pues vemos cómo podemos modificar el algoritmo de encriptación simétrico. Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar aquí. Instálate la máquina esta y empieza a hacer, como digo, el apartado que yo he hecho hoy, que es el de encriptación simétrica. Y repasa lo que es la creación de usuarios y demás, ¿vale? Y el próximo día pues ya hablamos de lo que es la encriptación asimétrica. ¿De acuerdo? Ya será la semana que viene, creo, ¿no? Eso es, la semana que viene, el jueves, tenemos una sesión de servicio en red, donde veremos cómo funciona el DHCP. Bueno, ya que hemos terminado esto, voy a terminar de compartir esto. Me voy a poner aquí para que me vea, chiquitito. Entonces, como digo, la semana que viene, el jueves, pues veremos la configuración del servicio de DHCP y cómo funciona. Y el viernes pues hablaremos de criptografía asimétrica. Lo que pasa es que como ahí hay más procesos, porque vamos a hablar de lo que es encriptación y de lo que es la firma digital, pues eso seguramente nos llevará 2 sesiones. De todas formas, como está viendo aquí, la primera evaluación, pues básicamente, bueno, ahora no lo estás viendo, pero la primera evaluación era, las prácticas era de criptografía y todo el tema de RAID. Y en la segunda evaluación pues yo tenía lo que era el análisis de tráfico con el Wireshark y la creación de túneles de VPN.
Vale. Bueno, pues yo creo que se podrán cubrir a lo largo de esto. Esperemos que ya mismo nos manden para allá para clase, aunque yo no espero que la cosa funcione como mínimo hasta mitad de mayo o así. ¿Mm? Y ya veremos si se vuelve a clase. Entonces, si no se vuelve a clase, pues ya veremos cómo habilitamos la evaluación de lo que tenéis pendiente. Yo sigo esperando el aprobado general. Sí, no, pues eso está complicado. Porque, Así tenemos que hablar tú y yo, ¿no? porque, porque el consejero ha dicho muy claro que el aprobado general aquí en Andalucía como que no. ¿Sabes? Y además Sí, a nivel de España se hablan también de sesiones y siempre hay excepciones. O sea, yo es lo que he dicho siempre en clase, que os puedo echar una mano, pero siempre y cuando demostréis que lo merecéis. sí, sí, yo lo he demostrado hoy. Sí, asistiendo, ¿no? Pero contestando no. Así que Claro, ponte las claro. pilas, ¿vale? Participo viendo. Bueno, pues nada, ahora colgaré el vídeo este para que lo bombardees todo lo que pueda. Espero que se haya grabado el audio. Los primeros 5 minutos los voy a quitar porque lo que vería es esta pantalla, básicamente. Y nada, trabaja a lo largo de la semana, ¿vale? No solo en esto, sino también el servicio en red y en la otra que te han quedado. Con Antonio Rodríguez también te había quedado algo, ¿no? ¿Qué va? Solo Ah, solo contigo. conmigo. Joder, entonces soy, Solo entonces contigo. soy el más malo de todo. Bueno, pues nada, Sí, va a más ser. fácil todavía. Así puedes dormir un poquito más y dedicarte exclusivamente a esto. Claro, claro. ¿Vale? Venga, por la mañana, la mañana, la semana que viene más y mejor, Venga, ¿no? estupendo. Ya te mando un recordatorio con los enlaces de las sesiones, ¿de acuerdo? Venga, Venga, pues nada, venga, un hasta la semana que saludo y nos viene. vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.